Jonathan Daniel Núñez Chávez es socio fundador de la firma Soluciones Jurídicas Núñez y Montaño. Se desempeña como abogado postulante principalmente en materia penal y en su formación académica cuenta con diplomados en criminalística, investigación criminal, argumentación jurídica y teología. Jonathan es autor de múltiples y excelentes artículos de investigación publicados en las principales revistas jurídicas del país. El abogado Jonathan Núñez está en Eclécticos TV. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, como todos los invitados que ya hemos tenido a lo largo de estos 5 ya episodios en Eclécticos TV. Ya vamos teniendo cierto número de episodios y como siempre tenemos un invitado que ya tuvimos previamente en el podcast, por lo cual les invitamos a que vayan a checar su capítulo porque a lo mejor ciertas cosas de las que aquí hablamos las pueden ir a constatar allá en el podcast. Acuérdense que están en Spotify y en YouTube. Y el día de hoy está con nosotros mi estimado amigo Jonathan Núñez. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. ¿Todo bien? Un gusto de volverte a ver y estar aquí. Amigo, ya se nos hizo. Tratábamos de tener un episodio por fin ya presencial. El primero que tuvimos fue vía Zoom, estuvo muy bueno. De hecho, fue de los que mejor les fue precisamente en Spotify. Y cuéntame, amigo, ya tiene aproximadamente, yo creo que van para 2 meses más o menos de ese episodio. ¿Qué ha pasado de lo último que nos contaste ese día, de los asuntos que traías, de lo que se venía para ti al día de hoy? Cuéntame un poquito qué ha pasado. Bueno, al día de hoy han venido nuevos asuntos, nuevas personas se han acercado al despacho, a donde laboro y también me añadí a otro, digo, para finalizar fuerzas. Yo creo que es bien importante, ¿por qué? Porque la unión hace la fuerza. Totalmente. O sea, porque nosotros como abogados penalistas o los somos egresados de una licenciatura de Derecho, siempre nos queremos empapar realmente de la experiencia de alguien más. Sí. Son los proyectos siguen en puerta, se ha detenido un poco por lo de la pandemia, Claro. pero yo creo que vienen cosas muy buenas y creciendo sobre todo y pues dándome una pauta también para un proyecto de escribir artículos. Digo, el año pasado me aventé muchos artículos y no te creas, la mente como que luego se cansa. Platicábamos ese día en el podcast que tú ya tienes aproximadamente, si mal no me falla, 8 artículos escritos y varios Sí. en puerta. Sí. Ya no lo abordamos tanto porque tuvimos otros temas de los cuales hablamos, pero me gustaría preguntarte, ¿cuál de todos ellos, de los 8 que al menos ya están ahorita, que la gente puede irlos a buscar en diferentes revistas, ha sido... Yo digo que todos te gustan, pero Claro. ¿cuál ha sido el que más ha representado un reto? Quiero pensar desde mis sesgos que aquel de la neurociencia, porque lo platicamos mucho, ese estuvo muy bueno, la verdad, que felicidades, vayan a leerlo, la verdad. Pero ¿cuál ha sido el que sí te ha representado un verdadero reto en el sentido de decir, híjole, no sé, de repente pasa, no sé en qué me metí, ¿no? Claro. ¿Te ha pasado en eso y cuál sería? Claro. Mira, yo creo que cada artículo tiene vida, cada uno de ellos de lo que escribe, porque viene en contexto de la investigación. Digo, los artículos que yo hago no son espontáneos, sino Sí. llegan a una línea de investigación. Y fíjate que el que más me ha costado es el primero que hice. El primero. Ajá, porque se llama Lo que un estudiante tiene que saber de la teoría del delito. Yo creo que el más importante para mí fue el primero que publiqué, porque fue esa energía de investigar, de saber realmente qué puedo hacer y sobre todo si iba a ser publicado, porque era el primero. Te contaba la experiencia anterior, ¿no? En mi universidad me rechazaron mi artículo, uno que tardé casi medio año haciéndolo y pues no cumplía algunas características. Digo, me desanimé un poco en ese aspecto, pero proseguí y fue el primero, el de un estudiante de la teoría del delito, de lo que debe de saber, perdón. De hecho, recuerdo muy bien que fue el primero que a mí me mandaste y de verdad Sí. felicidades. Está muy bueno. ¿Sabes qué? Me gusta mucho de ese artículo. El lenguaje el que usaste es muy práctico, o sea, es muy entendible. Creo que va dirigido a estudiantes, desde Claro. luego. Eh, pero eso es complicadísimo, amigo. A mí se me hace curioso preguntarte, ¿cómo fue ese proceso creativo de... Ok. Lo platicábamos con el maestro Edgar Martínez Cruz. Es todo un reto también el desmenuzar ciertas palabras que a nosotros nos llegan como conceptos jurídicos per se y transportarlas sinonímicamente a palabras que cualquier persona te pueda entender. Si bien a lo mejor no iba dedicado a lo mejor a una persona general, sino a un estudiante que tiene nociones, estamos de acuerdo que como estudiantes falla a veces el argot jurídico. Claro. Para ti, ¿cómo fue ese proceso creativo de simplificar las palabras? Ok, yo creo que ese proceso fue para mí bien importante en el aspecto de que
como buen estudiante y como era mi primer artículo Ujú. como estudiante, había muchas lagunas que a mí no me quedaban tan en cuenta, ¿no? Claro. Que no me quedaban tan claras. Entonces un día en mi mente dije, ¿por qué no escribir algo que yo no entienda, que entienda, perdón, y algo que los demás también puedan absorber, ¿no? Si tú te das cuenta en cada uno de los artículos o libros de teoría del delito, siempre son palabras muy rebuscadas y realmente no llegas a un conocimiento tan vasto en un Totalmente. semestre, en un cuatrimestre que estudies, nunca llegas a tener un conocimiento tan exacto. Entonces tiene que ser diluible para que captes la atención de una persona y más de los estudiantes como tú y como yo, Sí, que hemos estado en unas aulas de clase, claro. nos desanimamos muy rápido en el aspecto de decir, híjole, no lo entiendo, y perdemos el interés de poder estudiar, de poder llevar más a cabo Ujú. el conocimiento y más profundo. Como que llega el momento que dices, ya no lo quiero hacer, lo dejo a un lado. Y como abogado penalista y como yo creo que todos los que nos gusta la materia penal, tenemos que tener necesariamente una formación de la teoría del delito. ¿Por qué? Porque Claro. si no entendemos la teoría del delito no vamos a poder entender más cosas. Y realmente algunas veces, no es por crítica, pero llegamos y nos sentamos esos asuntos de bomberazos. Ujú. Yo creo que cada asunto tiene que llegar a una línea de teoría del delito, pero también de una línea de investigación. Definitivamente. Al interno nos llegaron al menos unas 5 o 6 preguntas. No nos va a Ujú. dar tiempo de todas, estoy seguro por la química que tenemos, nos explayamos bastante. Pero una de las que llegó me hizo recordar el primer podcast que tuvimos con un abogado que fue Rafa Satara. Y a él yo le preguntaba en el calor de la charla que qué tip daba a los estudiantes, porque también de hecho el dicho sea de paso lo quiso enfocar a como tú a estudiantes, es decir, incluso Claro. el título fue Podcast a un estudiante de Derecho, como haciendo alusión al libro de Carbonell de Consejos a un estudiante de Derecho, no recuerdo Ok. cómo se llama. El punto es que yo le decía, ¿qué tip, qué hack life, qué consejo le das a ese estudiante? Que yo me he encontrado millones y justo creo que es la brecha donde se separa el abogado del licenciado en Derecho, que le cuesta mucho la lectura. Él nos comentaba que de repente cuestiones como tal vez los cómics, él es fan de los cómics y eso, Claro, leer algo de menos fomenta el hábito. ¿Tú qué claro. tip ya le das vamos a subir un escaloncito, a la gente que ya está por egresar, que ya, como que ese último intento de que si no te gusta leer, a lo mejor vas a ser buen licenciado en Derecho, en lo que sea, pero no abogado? ¿Qué tip le das para que agarren el hábito de la lectura, vaya? Ok, yo creo que el hábito de lectura lo tienes que hacer primeramente de Ujú. algo que te guste. Si algo no te gusta, a lo mejor pues dices, para incentivarte a que lo hagas, a lo mejor ponen las películas los subtítulos, ¿no? Para ya Ándale. como que tu mente vaya. Después, a todos nos gustan las revistas, compra una revista de lo que más te gusten y posteriormente fomentándote retos. Yo en Ujú. este artículo de la neurociencia, para mí fue algo que me causó un Sí. reto realmente, porque me metí a la psicología criminal, a la neurociencia, a las partes del cerebro, cómo se estudian, y realmente como abogados no te enseñan ello. Entonces, eso es dar el tip de decir, ¿sabes qué? Lee lo que tú realmente quieres hacer o lo que a ti te interesa. ¿Por qué? Porque entre tú más leas, entre compres libros, realmente te vas a dar Ujú. cuenta el aspecto de a dónde quieres ir. Ujú. O sea, yo sé que a todos nos llega un momento que ya no queremos leer, la mente se satura, Sí. pero son momentos de descanso. Yo el año pasado que te mencionaba que escribí artículo tras artículo tras artículo, llegó un momento en diciembre que dije, espera, y me llegaron propuestas en enero, en febrero, y dije, dame un tiempo, por el Ujú. momento me voy a dar un tiempo de descansar, porque si sigues en esa misma secuencia, llega el momento que se te hace algo muy monótono. Claro. Y las personas que han leído mis artículos, yo les doy una chispa esencial, ¿no? Algo que te capta, algo que realmente sale desde mis palabras efusivas, porque los artículos que escribo no son necesariamente para que te duermas, sino Ujú. para decirte, hey, una lucecita está Sí, aquí, justo. investiga. Digo, los dejo muy abiertos para que hagan sus conjeturas las demás personas. No tengo la verdad absoluta, pero tu verdad y mi verdad pueden transformar un conocimiento. Justo yo creo que ese es el enigma que tienen, o el encanto, mejor dicho, era la palabra que estaba buscando, de tus artículos, que siempre son a criterio abierto, eso es Claro, palomita uno, y que incentivas justamente esa parte que acabas de mencionar, y yo creo que ha sido el porqué no solo una, sino diversas revistas te han abierto las claro, puertas, desde luego, incluso las mejores. En lo que a mí respecta, pues al menos las más que están en foco, que escuchas el nombre y vienen a tu mente, claro. pues, son las que te han abierto las puertas. Pero
a mí se me hace también curioso preguntarte, tú ya nos dices, el primero es ese salto de 0 a 1 que a todos nos cuesta y ese fue el definitivo para que hoy ya tengas 8 y yo creo que, me decías creo que fuera de cámara tal vez 2 o 3 ya en puerta, Sí. ¿no? Sí, 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 ya, 11. Este, pero ¿cómo fue para ti el enfrentarte a decir que venga el uno, el 2 y el 3? Es decir, ya hacer una seguidilla, porque aparte en la investigación no es como un abogado postulante que a lo mejor postula cierta materia y de ahí van, o sea, si bien son variantes, de ahí van. En los tuyos sí son muy variados a veces los temas, y si bien son de tópicos penales, sí van, están bien diferentes. Creo que es como leer a un autor y sus novelas de repente muy diferentes. Eso me encantó. ¿Cómo fue para ti eso? Mira, esta triste historia la he contado miles de veces. Ok. Después de que me rechazó mi universidad del primer artículo, Ujú. me dio como que para abajo, ya no investigué durante medio año. Y el de los estudiantes para la teoría del delito para un estudiante de derecho, me dio como que un génesis de decir para ahí. Por ahí va. Muy pocas veces he tocado de ahí, toqué puertas para que me invitaran a escribir. Sí. Anteriormente, antes de que no me conocían por un artículo, toqué puertas y me decían, no, 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 no. Me esperé y dije, bueno, no es para mí, pero posteriormente las puertas se volvían a abrir y ahora ya no es como que yo busque, sino que me dicen, oye, ¿te interesa escribir? Ujú. Bienvenido seas. Yo creo que la parte de eso, yo creo que los artículos que he escrito es como que esa chispa que las demás personas me dicen, va, ven a escribir. Yo le podría decir a todas las personas que toquen puertas, pero que toquen puertas con una base sólida, con algo que salga de su corazón y no solamente como que para tener un artículo o una publicación. Como por el ego, ¿no? O sea, Sí, sí, claro. que no sea totalmente igual. Interno nos había llegado la pregunta de ¿qué tú recomiendas para comenzar a escribir un artículo? Gente que a lo mejor no ha visto el podcast, que insistimos, vayan a verlo porque está muy bueno. Tú nos mencionabas, yo sí te formulé más o menos esa cuestión y nos decías que para cierto tópico, incluso como abogados, es importante, si vas a investigar, no sé, de derecho penal del enemigo, solamente por decir un tópico, busques 3 libros de Claro, diferentes autores claro, y saques tu criterio. claro. Esa creo que está, y ese día lo dijiste mejor que nadie. Aterrízanos un poquito más esa idea porque yo creo que a todos los que nos están escuchando les va a servir bastante. Ok, si te interesa un tema de teoría del delito, hay varios importantes eh, escritores de teoría del delito dentro de México. Ujú. Leerlos, leer uno y absorber lo que más quiera. Hay una parte que ya no se usa en la investigación que tienes tus fichas y vas Ujú. anotando. Y lo que te parezca a ti importante, tú lo vas anotando y anotas la página y es una conjetura. Llegas a tu escritorio, Ujú. pones todas las fichas y puedes realmente fomentar un artículo científico. Es decir, no te cases con un autor. Ujú. Investiga más o haz tus ideas locas. Las ideas que yo he plasmado son completamente mías, que digo, ¿y si le cambiamos esto? Porque realmente necesitamos que los jóvenes que vienen empujando transformen el derecho, que ya no se vuelva un derecho tan coloquial, tan Sí. cuadrado. Algunos le dicen dinosaurio, pero yo podría decirte que es dinosaurios de lo Sí. anterior, las vacas sagradas. Nos enseñaron a ser unos guerreros realmente de la investigación. Si te das cuenta, anteriormente escribir un libro era muy complicado. Escribir una revista tenías No que se tener, diga. yo creo que hasta la palanca o ser muy bueno. Ahorita ya las redes sociales nos abren ese panorama. Yo creo que la gente, yo no me considero una persona tan conocida, pero creo que las personas que me conocen me han conocido por mi amistad o por un artículo, digo, Ujú. o que una otra charla que he dado. Digo, Ujú. porque yo no era fan de eso, o sea, Ujú. llegó el momento de que decía, yo me voy a dedicar a postular y sin problema. Yo no voy a hacer así como que voy a seguir una línea de investigación, no. Sí. Hasta que hubo una persona que me dijo, ¿por qué no escribes? Fue mi socia, Rocío, me dijo, ¿por qué no escribes un artículo aquí Ujú. en la universidad? Digo, rayo, digo, no se pudo. Posteriormente, Polet también me ayudó mucho en el aspecto de decir, pues escribe, tienes buenas ideas. Y desde allí fue el primer artículo y se vinieron más. Pero yo nunca lo hice con la intención de buscar algo. O sea, de Ujú. darme a conocer nunca lo hice. Lo hice más por sentir que se sentía escribir y que te pasaran como que a un filtro, ¿no? Yo creo que fue Ok. más mi curiosidad. Yo escribo por curiosidad. Ok. Yo escribo. Imagínate, voy a decir, la mayoría de las revistas, cuando piden un artículo, pasas por un filtro, sí o sí. Claro. A mí, hasta ahorita, gracias a Dios, nunca me han rechazado un artículo, salvo el de la universidad, que me dijeron, no, el formato APA.
Entonces digo, bueno. Pero fue por formato, Sí, no por sí, contenido. no, Claro, por claro. contenido está Estaba excelente. perfecto. Y llega el momento que dices, bueno, ¿qué está pasando? Hago la investigación. A mí me gustaría que me hicieran observaciones. Yo, si alguien me dice, tu artículo está mal por eso no tiene, no lo tomo como una ofensa, lo tomo como una oportunidad para realmente ir más allá. Es decir, no perfeccionar porque no somos perfectos, pero sí te podría decir que podríamos innovar en ello. Para mí, una observación es un regalo precioso en el aspecto de poder decir, puedo ir más allá y estudiar. De hecho, como te decía, ahorita este año estoy más enfocado en los proyectos de la universidad, más enfocados en los proyectos propios que de la escritura. Desafortunadamente me dio un tiempo porque sí llega un momento de cansancio, sí. Porque hacer una investigación es pasarte horas y decir, ¿qué onda? ¿Ahora qué hago con las ideas? Totalmente, sí, hay que a veces tratar de sacarlas, pero eso también genera un Claro. cansancio colosal. Antes de que cerremos el tema de los artículos y de toda esta línea periodística y de creatividad, ¿qué es lo que sigue para ti en ese sentido? Digo, si bien dices que tal vez ahorita hay una pausa, ¿qué es el siguiente nivel en ese sentido? Nos contabas que a lo mejor ya venía un proyecto, más Claro. o menos. Viene un proyecto meramente constructivo para mí, un poco al lado del derecho, viene un tema más personal, a lo mejor una familia, a lo mejor consolidarme en tema de Jonathan. Yo creo que una persona tiene que realmente crecer, Totalmente. detenerte. 2 años atrás estuve trabajando como loco en todo lo que me compete. Yo creo que es tiempo de que Jonathan se reintegre, Jonathan tenga nuevas ideas y a lo mejor este año descansar y posteriormente el año que viene Sí, volver. y encontrar con la misma fuerza, con el mismo ímpetu, porque nos pasa como seres humanos que estamos tanto en algo Sí. que ya nos cansamos, en algo que ya no queremos hacer, que ya nos aburre, lo vemos monótono. Las cosas que yo hago, yo las hago con pasión, con el corazón y algo que tengo en mi vida que soy muy, muy aferrado y siempre le voy a meter el corazón, lo voy a tomar personal y yo creo que necesito un tiempo para mí, para mi familia también, para dedicarles mucho, mucho tiempo a las personas que amo, a mis amigos, digo, platicar, más allá del derecho también fomentar amistades, redes de amistades, ¿no? Totalmente indispensables en este mundo del litigio. Mira, nos llega una pregunta desde Ecuador. Nos pregunta Mireya Campi que cuando tú vas a agarrar un asunto de algún caso penal, como bien dijimos, eres penalista, ¿lo coges y así como llega o primeramente lo lees, lo analizas y ya de ahí decides si lo tomas o no? Esa es la pregunta que ella nos hace desde Ecuador. ¿Qué le puedes decir al respecto? Okay. Primeramente, cuando llega un asunto, lo platicábamos, ¿no? No soy el único que lo analiza. A lo mejor, pues yo soy el que estoy aquí, pero hay más gente detrás de mí, sí, ¿no? Que llega a la estructura. Lo analizo, lo estudio y si tengo una posibilidad de ser honesto con el cliente, se lo soy. Digo, porque hay cosas indefendibles y yo creo que para qué estarle dando esperanzas a una persona. Si lo puedo defender y está en mis posibilidades y en mis capacidades, lo tomamos. Digo, porque no solamente, repito, no soy yo, lo tomamos y si no, habrá otro despacho que lo tome. Totalmente. Confío mucho en la lealtad a los clientes, a los pocos clientes que he tenido y a los que van a venir, darles la certeza que realmente vamos, que la confianza que ellos nos den, que tengan la certeza que el problema que ellos tienen, a nombre del despacho Soluciones, siempre se va a hacer una de ellas. Definitivamente. Camino acá, traía yo en la cabeza una idea que también tuvimos de un podcast el abogado de Barack Rabá que nos decía que el cliente generalmente tiene el abogado que se merece. Él nos daba el aspecto negativo. Esa frase, ¿qué eco te hace a ti? ¿Sí Claro. crees que sea cierto? Fíjate que en algún momento te ha pasado, me ha pasado, ¿no? Que llegamos y decimos, oye, abogado, ¿eres abogado? Y así como que... Sí. Todos saben que yo siempre me digo como pasante, ¿no? Y a mí no me ofende eso. Siempre, todas mis publicaciones, digo, pues soy el pasante. Y digo, viene eso en el aspecto que nos ven nuevamente como pasantes, ¿no? Por la juventud. Y ya cuando ven un abogado grande, pues le dan mucho más preferencia, te podría mencionar.
Definitivamente. Sí, tiene, yo también te digo que él nos daba con el aspecto negativo, pero sí, definitivamente es una frase que tiene mucha razón. Mira, vamos a cerrar con estas preguntas concretas. No nos va a dar tiempo para todas, pero esta sí me hace mucho eco preguntártela. De toda esta trayectoria que ya hemos hablado, ¿qué tres aprendizajes que has conseguido en este tiempo te hubiera gustado saber antes, pero que tal vez llegó después? Ujú. Uno, saber con quién me junto. Ujú. Dos, a ser honesto. Y tres, a dar la vida en un asunto. No dar la vida físicamente, sino dar toda mi materia intelectual para que el cliente se vaya satisfecho y venga una recomendación. Siguiente pregunta, muy buena respuesta. Y siguiente pregunta, tres personas que crees que están infravaloradas en el medio jurídico y que más gente debiera de conocer. Me reservo. Ok, es que sí está de Sí, pensarse eso, reservo. sí, sí, Yo, sí. le podría decir a esta persona que no me gusta crear enemigos, para mí todos somos iguales, cada quien en su área y todos vamos a ganar. Buenísimo. Y la última, libro, serie, película o álbum que te marcó de por vida y que incluso marcó tu vida profesional. Los tratados de Rubén Quintino Cepeda. Sí, está. Ojalá un día lo tengamos aquí pronto. Pues amigo,